Dejo con ustedes al decano de la Facultad de Economía y Negocios, Matías Lira. Bien, muy buenas tardes en este primer día del mes de julio de este año bastante curioso 2020. Me han pedido que aborde desde una mirada probablemente de lo que es un decano en la facultad, de una facultad como la de Economía y Negocios, lo que a mi juicio, y estos son opiniones basadas en algunos casos, por supuesto, en fundamentos científicos, de investigación aplicada, pero finalmente son opiniones. Y eso es muy importante, no perder de vista que este tipo de charlas o exposiciones constituyen una base para lo que uno cree que va a pasar, pero la verdad es que es difícil muchas veces predecir eh, cuál es la realidad del futuro, y sobre todo cuando tenemos que enfrentar procesos como los que estamos viviendo hoy día, que nadie hubiese tenido la capacidad hace meses atrás quizás de prever. Entonces, en ese contexto, la charla hoy día tiene el nombre Desafío para las nuevas generaciones, y los desafíos siempre son desde una mirada futura, ¿ya? Y el futuro es algo que de alguna manera ha obsesionado al ser humano, y quizás para cada una de las cosas importantes que a uno le afecta en la vida, existe esa tensión y esa ambición de poder conocer qué es lo que va a pasar. Existe toda una teoría del por qué a la gente le interesa el futuro. Probablemente es porque el futuro o el desconocimiento del futuro genera mucha incertidumbre, y la incertidumbre es algo que las personas interpretamos como una sensación negativa. Y es por eso que en el contexto del futuro, cuando aparece una necesidad, como es el poder saber qué es lo que pasa en el futuro, aparecen personas que resuelven esa necesidad. Ahora, aquí por eso pongo una imagen de una adivina utilizando una bolita de cristal. Y en eso quiero ser súper claro, o sea, la posibilidad del ser humano de predecir con total certeza los eventos del futuro es casi igual a la probabilidad de que esta adivina me pueda decir qué es lo que va a pasar conmigo. O sea, bastante baja, y es por eso que en general el mundo de los adivinos está más cercano a la fantasía, no quiero ser absoluto, que a la realidad. Entonces, por eso es importante entender de que hoy día está muy de moda, y hay escritores que dedican toda su vida y su literatura a plantear cómo ellos ven el futuro y hacer proyecciones. El punto es que al final eso se puede transformar en una profecía autocumplida, es decir, que el futuro se cumple, no porque haya estado predestinado, sino que porque las personas nos empezamos a comportar en función de ese futuro que muchas veces nos venden. Y eso es parte también de lo que me gustaría conversar hoy día en esta presentación. Ya me presentó Claudia, soy el decano, llevo alrededor de 4 años como decano de la Facultad de Economía y Negocios, además soy profesor en el área de administración de alumnos, y también en ingeniería comercial, y también en el MBA. Y hoy día lo que me atreveré a hacer no es tanto una predicción, sino que es contarle cómo muchas personas ven lo que es el desafío principal, especialmente desde la perspectiva del mundo del trabajo, y qué elementos o qué sugerencias y consejos tiene un decano, un académico, entre comillas, para poder ayudarles en sus decisiones futuras. Ahora, volviendo con el tema del futuro, una de las industrias que más ha utilizado, pero básicamente como una manera de entretener a las personas, más que realmente ayudarles a predecir, es el cine. Y en eso hay casos emblemáticos, son películas, aquí se me va a notar obviamente la edad que tengo, pero son películas que tuvieron un gran furor en los años 80, que probablemente ustedes conocen por estos íconos, como por ejemplo este famoso auto de la película Volver al Futuro, de Steven Spielberg, que en el año 85 planteaba de una manera humorística el viaje en el tiempo, ¿ya? Y en este viaje en el tiempo, en alguna de las 3 películas que se hicieron, también no solamente nos mostraba el pasado, sino que también nos mostraba el futuro, y algunos de los que de manera creativa, imaginativa, se pensaba que iban a ser los avances de ese futuro. Bueno, para que ustedes sepan, el futuro que se planteaba en la película es un futuro que ya en el año 2020 es un pasado, es decir, cuando el protagonista viaja hacia el futuro, a este mundo, entre comillas, de skates que volaban, no necesitaban ruedas,
de zapatillas que no necesitaban cordones, sino que se presionaban automáticamente, o de ropa que se secaba automáticamente, se refería a la década que estamos empezando a vivir hoy día. Entonces, en el buen chileno, ese futuro ya llegó. Y lo curioso que tiene es que gran parte de las invenciones o de los productos que ahí se mencionan, que en esa época eran absolutamente disruptivos, hoy día ya tecnológicamente son una realidad. Quizá no necesariamente se comercializan a nivel de todo, pero en términos tecnológicos ya es posible que gran parte de aquellos elementos que se planteaban en esa película hoy día puedan existir y ya existen incluso y que están al servicio e incluso más, que uno puede comprar en cualquier retail, por ejemplo. Entonces, esto no es nuevo, no es nuevo. Esto que vemos en las películas no es nuevo. Algunos de ustedes les habrá tocado leer, probablemente de carácter obligatorio, lo cual a mi juicio no es muy bueno en el colegio, los libros de Julio Verne. Julio Verne fue una persona, obviamente, de hace 1.500 millones de años atrás para muchos de ustedes, un escritor que nació en el siglo XIX, y que dedicó gran parte de sus libros también a lo mismo, a no tanto hablar del futuro, pero sí a plantear aventuras en la cual rozaban con lo que él creía y soñaba que iba a ser el futuro. Es por eso que uno puede encontrar en libros de Julio Verne elementos muy parecidos a los que hoy día es un helicóptero, que para todos es evidente, un submarino, que para todos es evidente, pero que en la época de Julio Verne no existían. Y no solamente no existían, sino que probablemente no había nada parecido que a uno lo llevase a pensar de que eso iba a ocurrir. Entonces, quiero volver que esto no es una necesidad, o más bien no es un factor, un elemento propio de nuestra generación, sino que ha estado presente en la historia de la humanidad. Y en eso, cuando uno habla de estas cosas, me gustaría centrarme en una película en particular, que hoy día creo que va como en su versión número 12ª, no tengo idea, que es la famosa película Terminator, que se estrenó en el año 84, o sea, 36 años atrás. Y que plantea un presente donde llegaba el querido amigo Schwarzenegger, que era básicamente un robot con piel y carne humana, que llegaba con la misión de asesinar a la madre de quien sería el héroe salvador del mundo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esa película hoy más que nunca? Es que nos planteaba lo que hoy día probablemente genera más intriga y más inquietud en muchas personas, que es la revolución de las máquinas. Es lo que se planteaba en esa película, era que en el año 2029, es decir, en pocos años más, iba a haber un gran colapso producto del desarrollo tecnológico, y ese gran colapso finalmente lo iba a aprovechar una computadora, o más bien una máquina de inteligencia artificial, que se iba a apoderar del mundo y iba a tratar de hacer desaparecer a la raza humana. Entonces, hoy día, el año 2020, si bien quitándole la connotación negativa a lo que tiene esto, la verdad es que el hecho de que las máquinas y la inteligencia artificial es capaz de realizar muchas de las labores que hasta hace poco los seres humanos realizábamos, no es un sueño, no es un capítulo de algún libro de Julio Verne, sino que es una realidad. De más está los análisis si es que eso nos puede llevar o no al gran Armagedón que plantea Terminator o no, pero el hecho puntual de que las máquinas tienen la capacidad de reemplazar a los seres humanos es una realidad. Y eso constituye uno de los elementos de contexto que a ustedes como futuros profesionales o como futuros trabajadores les va a tocar vivir, y que a mi generación nos está tocando ya hace rato vivir, que es básicamente cómo en aquellas cosas y elementos que antes eran fundamentales, hoy día son reemplazados, y por ende en este ejercicio de reemplazo son muchas veces las personas las que sean reemplazadas por, quizás no esta foto tan atemorizante de Terminator, pero sí por máquinas, por algoritmos, que son creados por humanos, pero que finalmente tienden a operar y a aprender incluso de manera autónoma. Eso, cuando lo llevamos hoy día nuevamente a qué es lo que provoca esto en la psicología humana, muchas veces provoca temor. Y el temor es porque, como ya mencionaba, es el temor a, primero, no saber utilizar esta tecnología; segundo, no solamente no saber, sino que ser reemplazado. Y en eso, nuevamente, quiero desmitificar que esto es un fenómeno
de la actualidad, es un fenómeno que estamos viviendo en los 5 años que me preceden, sino que es un fenómeno que ha acompañado a la raza humana desde casi que existe la raza humana. A modo de ejemplo, hace 100, 150 años, probablemente el elemento más importante que establecía el poder humano, es decir, quienes eran más poderosos, eran los que tenían el poder militar, pero también la tierra. Y se medía muchas veces el poder, el patrimonio de las personas en función no solamente de la tierra, sino que de los trabajadores, de las cabezas de ganado, y en el fondo la matriz productiva del mundo, una gran parte se explicaba por, y lo que hacía que los países fuesen ricos y que hubiesen una fauna importante y millonaria en los países, era el control y dominio de los productos que se obtenían de la tierra, ¿ya? Y por ende, ese mundo laboral, en la práctica lo que necesitaba era personas capacitadas para operar y para poder hacer producir la tierra. No mucho tiempo después, sabemos que el ser humano es capaz de inventar ciertos artefactos que permiten reemplazar a los seres humanos, reemplazar a los animales, y no solamente reemplazarlos porque es más rápido, sino que porque es más rápido y además es capaz de producir lo mismo que, no tengo idea, 10, 20 de las personas que mostraba la primera foto podían realizar. Entonces es un tema no solamente de eficiencia, sino que también es un tema de productividad. Entonces, aquí nuevamente, desde el punto de vista del temor, nos encontramos ante la incertidumbre de muchos sentirse interpelados por esta escena y decir, mira, yo era el señor que estaba en uno de esos cuadros que trabajaba la tierra y hoy día ya no me necesitan. Por ende, se destruye empleo, son esas personas que antes se dedicaban a trabajar la tierra, y se crea valor desde la maquinaria. Ahora, esta máquina que se presenta ahí, le falta algo que es central, que probablemente también va a ser reemplazado, que es un chofer, que tenga la capacidad de entender tecnológicamente cómo se utilizan estas máquinas. Entonces, si bien se destruye empleo por un lado, en la mano derecha, en mi mano derecha, pero también se crea empleo, pero un empleo que es más sofisticado desde el punto de vista del conocimiento humano. Antes era un oficio, hoy día ya se requiere cierto conocimiento, y probablemente lo que va a pasar en poco tiempo, si es que no ha pasado aún, es que obviamente después lo que va a pasar es que ya no se va a necesitar un robot, un chofer, sino que va a ser un robot el que por la vía del GPS y de inteligencia artificial va a poder gestionar el tractor. Y nuevamente se destruye empleo, pero aparecen nuevos empleos, como por ejemplo las personas que comandan esto en algún lugar del mundo, en algún tractor en otro lado del mundo. Entonces, si bien se mantiene el temor, se da esta lógica que ha existido siempre de la creación y destrucción de valor, de la creación de empleo y la destrucción de empleo a la vez. Y el mundo se ha visto en este fenómeno durante cientos de años, ¿ya? De más está decir que lo que hoy día también genera más temor es que probablemente un niño de 8 años tenga más competencias laborales hoy día que el mejor trabajador que existía y que trabajaba la tierra hace 80 o 90 años. Y eso también genera temor porque nos empezamos a dar cuenta de que las competencias que son útiles para el futuro no solamente están acotadas a lo que ocurre en el colegio y en la universidad, sino que son competencias que se van desarrollando en el día a día. Es decir, hoy día probablemente ningún niño de 8 años tuvo un curso de cómo manejar los dispositivos, que probablemente nosotros que somos más viejos sí vamos a necesitar en algún minuto, sino que pasa a ser parte de la cotidianidad. Y en eso también hay una luz de esperanza hacia las generaciones nuevas, en el sentido de que aprender no es algo que está solamente encardinado en el contexto de un sistema educacional, sino que hoy día es mucho más amplio y está ahí al alcance de la mano mucho más que en cualquier momento de la historia. Y esto tiene que ver un poco, no es para restarle novedad a lo que muchos plantean como novedoso, que es esta destrucción de empleo, la inteligencia artificial, sino que también tiene que ver con otras teorías, como la gran teoría de nuestro amigo Charles Darwin, que planteaba esta teoría de las especies, que en el fondo planteaba que quienes tenían la capacidad de adaptarse, es decir, las especies que tenían la capacidad de adaptarse a un contexto particular, climatológico, desde el punto de vista de la depredación, eran los que sobrevivían y se fortalecían. Esa es la teoría que la hemos siempre estudiado, o algunos de ustedes estudiado desde las ciencias naturales,
pero que si uno lo lleva al contexto de la industria, de la empresa, del mercado, o incluso la vida cotidiana, tiene a tener cierta relevancia, porque efectivamente las empresas hoy día, las que son capaces de adaptarse, son finalmente las que sobreviven, y eso lo que hoy día es una no verdad revelada, pero hay una claridad total, es que empresas gigantescas que fueron íconos de lo que era una empresa moderna, sofisticada, donde todos queríamos trabajar, hoy día no solamente en algunos casos han disminuido, producto de la competencia, sino que han desaparecido, producto de la obsolescencia, y por no ser quizás fieles seguidores de Darwin y tener el sentido de adaptación. Otro elemento de contexto que sí es importante es que hoy día, como ya mencionaba, se democratizó la información y la educación. Cuando me refiero a que se democratizó, es que hoy día la educación, la información, los datos, está al alcance de la gran mayoría de la población mundial. Hace falta tener un smartphone, hace falta tener algo de conexión a Internet para poder tener acceso a millones y millones de datos. Elemento que, por ejemplo, en mi generación no existía. En mi generación está representada por pocos computadores y por grandes bibliotecas. En el caso de la generación de mis padres, era una generación que estaba básicamente representada por pocas personas en la educación superior, en la universidad, grandes bibliotecas, cero computadores. Y hoy día ya no es necesario el día de mañana, o el presente, tener grandes bibliotecas, porque hoy día encuentras la gran mayoría del conocimiento está al alcance de la mano, incluso ocupando un aparato tan pequeño, pero tan efectivo como puede ser un smartphone o un computador personal. Entonces, este acceso a la información ha tenido, o tiene probablemente un protagonista que quizás no lo reconoce, pero que se va a ver muy favorecido en términos del desafío futuro. ¿Y qué son ustedes? Son ustedes los jóvenes. Yo en algunas otras exposiciones he planteado el caso de este joven, Jack Andraka, que ya no es tan joven, ya debe tener 25 años, 26 años. Pero cuando estaba en la educación media, algo así como segundo medio en versión chilena, el tipo en un concurso y una feria científica de su colegio, un colegio común y corriente público de la costa oeste de Estados Unidos, él decidió inventar un dispositivo que tenía la capacidad de predecir, en función de ciertas variables y ciertas reacciones químicas, el cáncer pancreático. A la fecha que esta persona de 15, 16 años descubrió o inventó este dispositivo, ya existían otros dispositivos. La gracia es que el dispositivo que él creó es 168 veces más rápido en los resultados que el dispositivo que tenía en grandes laboratorios, y una cosa muy importante, era 26.000 veces más barato que lo que estaba en la industria farmacéutica y se ofrecía en ese minuto. Es decir, él fue capaz de crear un dispositivo con 15 años, más rápido y más barato, es decir, más asequible para la población. Ahora, quizá uno puede decir, bueno, pero es que la historia está llena de genios. Yo no descarto que este tipo sea un genio. Pero cuando le preguntas en las entrevistas a Jack Andraka, bueno, pero ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué hizo usted distinto para poder llegar a este dispositivo? Él dijo muy simple, lo googleé. Y cuando dice, bueno, ¿por qué lo googleó? Básicamente su respuesta es súper simple. Empecé a investigar cuáles eran las reacciones químicas que generaban cierto tipo de información y la empecé a probar. Mandé 300 mails a distintos investigadores de Estados Unidos, de los cuales solo una persona me respondió, del hospital que hoy día está muy de moda, que es Johns Hopkins, que es responsable de la medición de la pandemia del coronavirus. Un académico le respondió el mail y con eso se creó este dispositivo que, como ya dije, fue capaz de desplazar a grandes farmacéuticas. ¿Está la genialidad por medio de Jack Andraka? Sin duda, pero hay un elemento central que hoy día existe y que no hubiese permitido lo que hizo Jack Andraka hace 10, 15 o 20 años, que era el acceso a información a través de plataformas como en el caso de Google. Y es decir, hoy día nos encontramos en un contexto donde los jóvenes, las generaciones de ustedes, no digo que la mía no, pero con más potencialidad de ustedes, son tremendamente poderosos. Y es decir, así como hace 100 o 200 años el poder militar o la tierra era lo que constituía el poder, y que después en la segunda o tercera revolución industrial lo que fue el conocimiento, hoy día ya ni siquiera es el conocimiento, sino que es la capacidad de utilizar el conocimiento que existe y de adaptarse. Y es eso lo que hace hoy día que las generaciones jóvenes
sean las generaciones jóvenes más poderosos de la historia de la humanidad. Es decir, el poder que tienen hoy día los jóvenes no se compara en absoluto al poder que tenían los jóvenes hace 20, 40, 50, 100 o 200 años. ¿Ya? Y eso en gran parte se explica por el acceso a la información. Otro elemento que es importante a considerar para el tema de los desafíos futuros es que, si bien yo contaba que esta realidad de la destrucción de empleo y creación de empleo no es algo que sea parte y monopolio de esta época de la historia, sino que siempre ha existido. La gran diferencia es que lo que antes se demoraba 100 o 200 años en ocurrir, es decir, este proceso de creación de nuevas oportunidades y también de destrucción de empleo, como el señor de la izquierda, se pasaba 100 o 200 años, ¿ya? Y eso también permitía que la mano de obra, las universidades, las personas, las familias tuviesen la capacidad de adaptarse en el tiempo para ir saliendo y dejando de lado ciertos trabajos y accediendo a otro tipo de trabajos. ¿Ya? La diferencia con hoy, y eso es parte de la complejidad de este tema, es que eso ya no ocurre cada 100 o 200 años. Eso ocurre cada 6 meses, cada 1 año, y eso es parte del contexto que hace hoy día que la capacidad de adaptación no solamente hoy día es un deseable, sino que es una obligación desde el punto de vista de la sobrevivencia del ser humano y de las organizaciones. Quiero dar solo un ejemplo de esto. El año pasado cumplimos 10 años de lo que se denominó la crisis subprime. La crisis subprime fue, no voy a latearlo con una gran historia de la crisis subprime, pero básicamente fue producto de decisiones de distintas compañías en Estados Unidos, por producto de problemas de información, producto también de faltas a la ética severa de parte de ejecutivos de grandes empresas multinacionales, se generó un colapso de la economía norteamericana, ¿ya? Y ese colapso de la economía norteamericana obviamente impactó a la economía global, dentro de las cuales por supuesto también estuvo Chile. Ese colapso sí le significó a la sociedad norteamericana una pérdida gigantesca de empleos, una pérdida gigantesca de patrimonio. Las personas que tenían sus inversiones, sus jubilaciones en ciertas empresas, perdieron en algunos casos casi todo, perdieron además sus hogares, etc. Y todo esto nos entregó varias lecciones. Una, que se aumentó fuertemente las regulaciones para evitar faltas a la ética. Pero lo segundo, y esto es importante, esto no fue gestionado por una entidad pública ni privada, sino que fue una reacción producto de eso, fue que es el nacimiento de lo que se denomina la gig economy. Gig es un concepto que se ocupa en las bandas de rock, que es cuando en el fondo tocan así más por entretenimiento que por un concierto formal. ¿A qué apunta este famoso crecimiento del gig economy? Que la fuerza laboral antiguamente era comprendida como una fuerza laboral que pretendíamos que fuese estable, donde si bien ya uno no aspiraba a una carrera de largo plazo como en Asia o como lo era en la época de nuestros padres, donde uno apelaba a trabajar 20, 30, 40 años en una empresa, pero todavía había cierta estabilidad, al menos que si bien había rotación, es decir, la gente se empezó a cambiar rápidamente de trabajo, pero ahora pasó un hecho más complejo, que producto a la fragilidad del empleo, por esta debacle económica que se produjo en Estados Unidos, los empleos empezaron a cambiar su naturaleza. Entonces se hizo cada vez más común el hecho de que los empleos fuesen más que un trabajo de 40 y tantas horas diarias, a tener varios empleos, sin oficina, sin contrato que tratara a un solo empleo, sino que la posibilidad de una flexibilidad total. Es decir, lo que fue una gran crisis económica modificó rápidamente la manera de hacer empleo. Y es así como nacen muchas de las, por ejemplo, las aplicaciones que todos ustedes utilizan, y probablemente más hoy día que nunca por la pandemia, es que empezó a generar una mirada del mundo del trabajo distinta a la que se tenía en ese minuto. Y este gig economy, que hasta el día de hoy nos acompaña, probablemente va a impactar fuertemente lo que va a ser el futuro laboral de ustedes. Es decir, que en su proyección futura, de 10, 15 o 20 años más que pensar en esa oficina, en ese cargo, o en esos cargos, probablemente se van a encontrar con la posibilidad de realizar distintas tareas para distintas personas y distintas empresas. Es decir, nos vamos a mover todos, probablemente un escenario donde este empleo que era más precario pasa a ser quizás el empleo más apetecido por las generaciones futuras. Y eso también plantea una serie de desafíos y por ende una serie de desafíos para ustedes como futuros profesionales del mundo. Ahora,
¿Cómo pega esto en Chile? ¿Ya? Mi opinión es que Chile es un país sumamente conservador, de todo punto de vista, pero cuando hablamos de, por ejemplo, el tema del mercado laboral, Chile hasta hace poco era reconocido como un país tremendamente estable, con instituciones fuertes, con reglas claras, pero detrás de ese discurso, que sin duda era positivo y que permitió muchas de las cosas buenas que experimentó el país en los últimos 30, 40 años, pero hay un tema que hasta el día de hoy era parte como de la idiosincrasia nuestra de las empresas, los empresarios y los ejecutivos, que era tremendamente conservador. Es decir, muchas veces todas estas revoluciones que estaban ocurriendo en todas partes del mundo, de la inteligencia artificial, de la transformación digital y todas estas cosas que hemos venido escuchando, sonaban muchas veces como un cuento de Julio Verne o como la cuarta película de Volver al Futuro, ¿ya? Y eso hacía que, a pesar de que el mundo iba cambiando fuertemente, el estilo de trabajo en Chile no cambiaba tan aceleradamente como el resto del mundo. ¿Y eso cuál es el problema? Que cuando uno se quería desarrollar profesionalmente en un contexto nacional, era muy bueno, pero no necesariamente eso permitía que tú fueses competitivo a nivel global. Y doy un ejemplo. Si tú te acostumbrabas a trabajar en tu equipo de trabajo, e incluso liderar el equipo de trabajo, y todos los que estaban en el equipo de trabajo probablemente eran del mismo colegio, de las mismas universidades, de las mismas carreras, hasta el día de hoy existen en algunas empresas como los departamentos de ingeniería, que, oh sorpresa, lo único que encuentran uno son ingenieros, probablemente ibas a ser un profesional muy poco competitivo a escala global. ¿Y por qué? Porque hoy día los equipos de trabajo son cada vez menos estrictos en lo disciplinar, es decir, cada vez son más interdisciplinarios, cada vez más se busca personas con cualidades específicas más que solamente con un cartón de una universidad específica. Y si bien eso sigue siendo importante en Chile, por lo conservador que es el esquema laboral, hoy día nos llegó una gran sorpresa casi de la época de Julio Verne, que es nuestro querido, por supuesto en términos bastante peyorativos y irónicos, coronavirus. El coronavirus y la llegada del coronavirus provocó algo que probablemente de otra manera hubiese sido muy difícil, al menos en un corto plazo. Lo que provocó el coronavirus y que estamos viviendo hoy día es que todas las empresas, si querían sobrevivir, y cuando me refiero a empresas, me incluyo también, por ejemplo, a organizaciones como las universidades, si querían sobrevivir en este contexto, tenían que rápidamente adaptarse. Y esa adaptación incluía algunas de las cosas que, si bien se venían discutiendo hace muchos años en el mundo, en Chile solamente uno veía ejemplos muy tímidos y sobre todo específicos de algunas empresas que provenían de otros países distintos de Chile, como las multinacionales. Una de las cosas, por ejemplo, es el teletrabajo. O sea, hoy día un proceso de teletrabajo como el que estamos viviendo, probablemente al nivel que estamos viviendo hoy día no hubiese sido posible sino en décadas. ¿Ya? Y en menos de 6 meses se demostró la hipótesis de que es posible gran parte de las cosas que hacemos, hacerlas en una modalidad teletrabajo. Con lo bueno y con lo malo que tiene eso. Pero es decir, hoy día, cuando yo contaba esto del proceso darwiniano de la adaptación, hoy día lo que estamos viviendo es, o sea, lamentablemente, las empresas que no sean capaces de adaptarse, producto de este elemento exógeno, no controlable, van a desaparecer. ¿Ya? Y en eso, por supuesto, que lamentablemente hay una destrucción de empleo, pero también, mirándolo desde el punto de vista del vaso medio lleno, también ha provocado que muchas empresas sí se están adaptando. Y probablemente post-coronavirus, esa adaptación va a ser un aprendizaje para que esas empresas sean y se desarrollen y sean exitosas el día de mañana. Pero también la pregunta que nos deja a nosotros y a ustedes como futuros universitarios es pensar, bueno, ¿qué ha provocado el coronavirus en mi día a día? Y cómo yo capitalizo ese cambio de comportamiento para favorecer esta capacidad de adaptación. Es decir, ustedes están viviendo, al igual que yo, un laboratorio que está poniendo a prueba probablemente la competencia laboral más necesaria y deseable en el presente y en el futuro, que es la capacidad de adaptación. Entonces, háganse la pregunta, y esto es un consejo para la vida, háganse la pregunta, en el contexto extremo que estamos viviendo, ¿cómo estoy saliendo yo en este experimento? La respuesta a esto no es, en realidad, para demostrar que yo tengo capacidad de adaptación, debería estar feliz encerrado y confinado en mi casa. No estoy diciendo eso. De hecho, si usted está feliz encerrado, probablemente debiese visitar otro tipo de especialista. Lo que estoy diciendo es, hasta qué punto yo soy capaz de sobrevivir y me fortalezco en esta situación que estamos viviendo desde el punto de vista personal y sin duda profesional. Y probablemente después de esta pandemia,
el empresariado y los ejecutivos chilenos van a pasar a ser más parecidos, van a pasar de ser a esto a ser más parecidos a esto. Y aquí viene un tema que es central. Y esto no es tan raro, en Chile por supuesto, pero no es tan raro a nivel global. Es decir, los cambios que se estaban experimentando en las empresas, en las universidades, fuera de Chile, eran más parecidos a esta segunda foto que a la primera, ¿ya? Y en ese sentido creo que el coronavirus va a dejar daños tremendos desde el punto de vista, por ejemplo, del impacto económico y social, pero también quizás nos va a servir como una oportunidad para poder darse cuenta de ciertas realidades, pero también a la vez de aprovechar esta capacidad de adaptación y ponerla al servicio no solamente de uno, sino que de otros también. Entonces, para ir ya hacia el final de esta exposición, algunos elementos que yo quiero mostrarles. Este no es un estudio mío, este es un estudio del World Economic Forum, que lo que dice básicamente, mira, nosotros hacemos un estudio de tendencia, dice, a ver, ¿cuáles son los cargos que hoy día están siendo cada vez más emergentes, más importantes, y cuáles son los cargos que si bien no desaparecen del todo, están siendo menos requeridos por las empresas hoy? Si ustedes se concentran en la parte superior de la pantalla, ustedes van a ver básicamente que hay mucho de temas tecnológicos, de transformación digital, del big data, del software, etc. Eso es obvio, porque como yo contaba en el ejemplo del tractor, cuando se inventan tractores, lo que necesitas más fuertemente son choferes que sean capaces de manejar el tractor, más que buenos empleados o trabajadores de la tierra. Y esto es un poco el mismo fenómeno, pero con 200 años de diferencia. Pero lo más importante no es tanto los cargos, sino que lo más importante creo que son las cualidades de los profesionales más requeridos. ¿Ya? Si ustedes ven este paralelo, en esta misma lógica que ya mostré en la lámina anterior, las cualidades que más se requieren o que las empresas dicen más requerir desde el punto de vista de los profesionales actuales y futuros, son las que tienen que ver, por ejemplo, con temas de el análisis crítico. Es decir, hoy día se necesita cada vez menos personas que sean solo repetidores con una gran memoria, lo cual en el pasado era un talento y una competencia laboral muy importante. Hoy día lo que más se necesita es análisis crítico, es decir, personas que sean capaces de analizar los fenómenos que nos rodean, entender, ver oportunidades y construir soluciones. Es muy difícil desarrollar un análisis crítico en un contexto, y esto es importante, en un contexto donde hay tanta información. Porque lo que nos ha pasado a todos, pero también especialmente a la generación de ustedes, es que nos transformamos como en una personas que nos gusta la comida rápida en términos de información. La información rápida y, entre comillas, efectiva. Ahora, ¿eso qué provoca? Que muchas veces la información, como existe tanta, también existen distintas calidades de información o distintas calidades de datos. Y nosotros tomamos cualquier dato y sobre eso construimos un diagnóstico y una solución, probablemente de la gran mayoría de las veces nos vamos a equivocar. Es por eso que el análisis crítico es tan importante, es cuestionar las cosas, es hacerse más preguntas que solamente plantear respuestas, es hasta el extremo ocupar el por qué, más que como un becerro o un borrego decir a todo que sí, que era probablemente una competencia laboral anterior. O sea, antes la disciplina, la jerarquía era tremendamente importante. Yo no estoy diciendo que no haya que ser disciplinado y no haya que respetar la jerarquía. Pero la correcta disciplina y correcta obediencia, entre comillas, a la jerarquía es desde la perspectiva de aportar con análisis crítico. Crítico no desde lo que mucha gente entiende que es criticar, no, sino que es entender y cuestionar los argumentos que hay detrás de lo que se plantean muchas veces como realidades. Eso es una de las cualidades importantes. Segundo, son 10, no las voy a explicar, la inteligencia emocional. Antes que esto que era como, incluso era como manoseado y mal visto por las empresas, esto de la inteligencia emocional era una excusa para decir que uno es tonto pero simpático. No, hoy día es muy importante entender que la inteligencia no es solamente la inteligencia analítica del procesamiento de datos, que, ojo, es lo que va a ser más rápidamente reemplazada por máquinas, sino que el juicio y el criterio y sobre todo el entender que el ser humano con el cual yo trabajo tiene emociones y muchas veces esas emociones son los que propulsan el desempeño y no solamente la zanahoria del garrote. Es decir, si yo soy capaz de entender la emocionalidad de quienes trabajan conmigo y por ende empatizar con esas personas, probablemente ese trabajo y ese equipo de trabajo va a ser más efectivo. Esto, para que vean la frescura de esta presentación, esto salió hoy día a la mañana en Twitter.
yo soy un seguidor de este tipo, se llama Adam Grant, y mire lo que dice Adam Grant, después les voy a explicar quién es Adam Grant. Dice, estimados empleadores, paren de requerir grado académico en los trabajos. Así, en el buen chileno, paren de pedir profesionales para cargos específicos. Más en chileno, paren de decir se necesita ingeniero comercial o ingeniero civil o diseñador. ¿Ya? Esto que él menciona, y da una argumentación de por qué, por un lado el tema discriminatorio, pero por otro lado también es porque gran parte del aprendizaje hoy día se está produciendo en el contexto laboral, ¿ya? Pero es parte probablemente de lo que viene como tendencia. Ahora, Adam Grant no es cualquier tipo opinólogo, como tenemos muchos en este país, y sobre todo en Twitter, sino que es uno de los mejores y más reputados académicos de una de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos y del mundo, que es Wharton, que es la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania. Y además, bestseller, y ha creado una cantidad de conceptos que hoy día hasta ustedes deben ocupar sin saber que el origen de esos conceptos, por ejemplo, son los libros de Adam Grant. Entonces, cuando Adam Grant plantea estas cosas, una persona que es un académico serio, responsable, independiente, que es un tipo bien taquillero y que le gusta la farándula académica y las conferencias TED y todo este asunto, pero el tipo lo que está diciendo responsablemente es la tendencia laboral hacia el futuro, es más que un cartón, es una serie de cualidades. Y ahí el cartón puede ayudar. Me digo el cartón, y ojo, no estoy haciendo una apología de las universidades, pero no va a lo mismo el tipo de programa que ustedes estudien en el tipo de universidad que ustedes eligen. Y aquí hay una oportunidad, y la oportunidad para la generación de ustedes es súper importante. Ustedes no den por obvio, sino que capitalícenlo como una competencia laboral o profesional o personal positiva, el hecho que ustedes tengan la capacidad de dominar varias cosas a la vez. Eso es parte de la generación de ustedes. Ahora, tampoco caigamos en el extremo de pensar de que el multitasking de manera absoluta es siempre algo positivo, porque una de las cosas que se ha estudiado bastante es el daño que genera el multitasking extremo en la capacidad de concentración y sobre todo llegando a los 40 en gatillantes como la depresión, etc. Así el multitasking, que es la ausencia de foco como consecuencia negativa, tiene muchas cosas positivas, también puede generar ansiedad y depresión. Por eso que el multitasking es un elemento laboral como competencia importante, pero nuevamente no en extremo. Un segundo elemento de la generación de ustedes que es importante, es que ustedes tienen probablemente más expectativas que la generación mía, mis padres, mis abuelos. ¿Por qué? Porque el mundo se amplificó. Porque por las redes sociales, por el internet, por la democratización de los viajes, hoy día ya no se puede viajar, pero en la época de sus abuelos, mis padres, ir a Europa, por ejemplo, significaba un mes en barco. Hoy día, de hecho, probablemente la reactivación de las aerolíneas comerciales vamos a ver a precios bastante asequibles la posibilidad de ir a lugares tan recónditos que antes hubiese sido impensable. Y eso también va aumentando las expectativas. Y al aumentar las expectativas, la probabilidad de aprender y la probabilidad de emprender, sea esto como un negocio o no, se aumenta. O sea, si tengo un techo más alto, por ende, quiero llegar cada vez más arriba y mi sentido de conformismo va quedando en el pasado, no así lo que les pasaba a las generaciones anteriores. Otro tema es que están totalmente conectados, pero también en la consecuencia que tiene esto de que este aparato, este dispositivo, se transformó casi en un apéndice del ser humano y del cuerpo humano. Y claro, y todos los que tenemos hijos adolescentes, probablemente el peor castigo, en mi época el peor castigo probablemente sería quitarle la pelota de fútbol. Hoy día claramente el peor castigo es quitarle el dispositivo que ustedes tengan en sus manos. Es como que en el fondo los dejaran encerrados en el closet. Y eso también es una alerta que nos invita a reflexionar la utilidad de estos aparatos, pero también la esclavitud que nos pueden generar estos dispositivos. Y otra cosa que es súper importante y que tiene relación con lo que yo mencionaba anteriormente, es que además para ustedes es más obvio una cultura global, diversa, donde les toca convivir con culturas distintas. No solamente por el hecho de poder viajar en muchos casos, sino que por el hecho de que Chile se ha transformado en un país más complejo culturalmente. Y eso que era indeseado en el pasado, raro en el presente, ustedes probablemente van a ser los líderes que no solamente no lo vean como algo no raro, sino que como algo deseable, como una riqueza del punto de vista del desarrollo de las personas y del punto de vista del desarrollo de los países. Y finalmente, un tema que yo creo que es central, que es la empatía.
hoy día parte de la inteligencia emocional que yo mencionaba, como cualidad y como competencia laboral, se explica por la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro. O sea, mi jefe, mi subalterno, mi par, mi compañero de colegio, mi compañero de universidad, mis padres, mis amigos, para entender de que el origen de los problemas y de la solución no siempre está en este cerebro, ¿ya? Sino que en la colaboración y en el ponerse en el lugar del otro y entender de que muchas veces lo que yo haga o deje de hacer tiene un impacto en el otro y viceversa. El trade-off de esto es lo que estamos viendo hoy día. Muchas veces, sobre todo las generaciones más nuevas, esto va a sonar un poco como mi papá, pero tengo que decir, es que se ha tendido a que la empatía es agarrar esta lámina y cortarla por la mitad. Es decir, yo apelo a la empatía, pero es una empatía malentendida, es decir, exigir al otro que me entienda, que sensibilice con mi situación, que sensibilice con lo que me toca vivir en el encierro, pero no entender de que esa es una situación que probablemente comparten 14 o 15 millones de chilenos. Entonces, la empatía, no hay que olvidar que es una acción recíproca, no unilateral. Y hoy día lo que vemos muchas veces es una expresión de la empatía mal usada como una exigencia al otro que se ponga en mis zapatos, pero no al revés. Y eso también quiero dejarlo como uno de los consejos, y muchas veces eso nos lleva a una empatía light, que cuando veo el gran drama que está ocurriendo, esto probablemente fue en Siria, hoy día nos va a tocar ser testigos de realidades muy complejas a nivel nacional. Y en eso, déjeme decirle, queridos y futuros alumnos universitarios, no basta con los likes. La empatía tiene que llevarte a una acción, no solamente a ponerse en el lugar, sino que hacer algo gracias a la empatía que me permite ponerme en el lugar del otro. Entonces también quiero que se entienda que la empatía no es solamente una sensación, sino que toma fuerza en una acción. Y por eso, y finalmente, yo los invito a que ustedes, no quiero que desprecien las carreras universitarias, para nada, pero sí creo que hoy día la decisión de estudiar en una universidad no tiene tanto que ver con la enseñanza, ¿no? Que yo creo que sí lo tiene, pero no tiene tanto que ver ni con lo que va a decir el cartón. Pero ustedes van a tener la posibilidad, y hoy día la pandemia ha reflejado un poco cómo las organizaciones han actuado en relación a lo que estamos viviendo. Ustedes, yo los invito a que el día de mañana, sea cual sea, traten de ponerse la lógica de si queremos ser profesionales del futuro, tenemos que ir a un lugar donde se entienda eso y donde ojalá sea una universidad más del futuro que del pasado. Porque en esa capacidad de enseñanza, que ojalá, más que entregarme solo aprendizaje, sino que me entregue posibilidades experienciales de adaptación, eso finalmente va a ser en gran parte lo que distinga el desarrollo profesional y personal de ustedes en el futuro. Yo los invito a elegir una universidad con vocación de futuro, pero esa decisión, por supuesto, recae en cada uno de ustedes. Eso, muchas gracias. Y una última lección es, si hay algo que es inevitable en este mundo y hoy día más que nunca, es que, sobre todo a los que no les gusta mucho estudiar, yo me consideraba dentro de eso, es que hoy día más que nunca, dado que la universidad solamente explica 5 o 6 años de una vida que hoy día se calcula en 90 o 100 años, es que no van a poder dejar de aprender nunca. El concepto de lifelong learning que se dice llegó para quedarse. Y hoy día la pregunta es, muchos de ustedes tienen es, ¿qué quiero estudiar hoy día? Pero esta pregunta de quiero estudiar o qué quiero aprender más que estudiar, es una pregunta que inevitablemente los va a acompañar hasta el último de sus días, gracias a Dios o por suerte, como quieran ustedes decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Con esta gran presentación, ahora la forma que esperamos que los alumnos puedan hacer preguntas es a través del pequeño icono que está abajo, que dice que tiene una Q y una A, y también lanzaremos la encuesta, por mientras que en este caso, si existe una pregunta, Matías la puede responder. ¿Bien? Ahí les compartiré para que la respondan. Todos, la idea es que puedan hacer las preguntas por escrito, lamentablemente no se puede usar el micrófono. Gracias, Matías. Mientras alguno de los alumnos nos escribe,
Por favor, te pido que nos comentes, en el contexto actual que estamos viviendo de clases a distancia, qué herramientas o habilidades está entregando la carrera de Ingeniería Comercial a los futuros profesionales. A ver, nosotros, más allá de la pandemia, pero la pandemia nos ha obligado un poco a experimentar esto, hemos planteado un programa de estudio en esta carrera que probablemente es la carrera más dictada a nivel de la educación superior chilena, que precisamente trata de hacerse cargo de esta capacidad de adaptación. Y en ese sentido, creemos que el complemento perfecto a lo que pasa en la sala de clase es precisamente lo que pasa fuera de la sala de clase, y es un contexto igualmente válido y necesario para aprender. Y es por eso que este concepto un poquito elevado que le han puesto de educación experiencial es una realidad. Y todos nuestros alumnos, para bien o para mal, se van a ver enfrentados a distintos hitos y actividades académicas en las cuales les va a tocar llevar a cabo lo que aprendieron delante de un pizarrón y un plumón. Entonces, eso es parte como del estilo de la Universidad del Desarrollo, pero que nosotros hemos exacerbado, si tú quieres decirlo de alguna manera, en la carrera de Ingeniería Comercial. Por eso que actividades como la Semana I, donde los alumnos participan durante varios días interdisciplinariamente para resolver un desafío, el programa de práctica, donde nos cansamos de hablarle de lo que pasa en las empresas y los mandamos a trabajar un año a una empresa antes de egresar, son demostraciones de que queremos que ojalá el contacto con el mundo real sea más temprano que tardío para nuestros estudiantes. Entonces ahí hay como ejemplos bien concretos, junto por supuesto con una serie de cambios metodológicos. Hoy día lo que nos ha pasado es que la Universidad del Desarrollo ha hecho una buena gestión, que nunca es perfecta, pero ha hecho una muy buena gestión que ha permitido los niveles de conectividad que tenemos hoy día, gracias a una serie de decisiones y la capacidad de adaptación que tuvieron los profesores y también los alumnos, sin duda, lo cual nos lleva a tener un semestre dentro de la normal que estamos viendo, bastante normal en términos de lo que son las evaluaciones y el aprendizaje. Y eso se explica no por suerte, no por el azar, sino que por el modelo educativo que tenía pensado la universidad antes de la pandemia, que por supuesto se potenció y nos ayudó y resguardó en lo que estamos viviendo en estos meses. Tenemos dos preguntas relacionadas con la carrera. Si crees que la ingeniería comercial es una carrera del futuro, y cómo será el campo de un ingeniero comercial al futuro, el campo laboral, me imagino. A ver, es una muy buena pregunta. Si yo fuese el decano de la Facultad de Data Science y Inteligencia Artificial, yo te podría decir, sí, es la carrera del futuro. Ahora, ingeniería comercial es una carrera en sí misma de adaptación. ¿Y por qué? Porque primero, la carrera de ingeniería comercial es una carrera inédita a nivel mundial. En general, lo que uno encuentra cuando estudia el fenómeno de las carreras de business es business, por un lado, o economía, por el otro. Este invento híbrido chileno de llevar y juntar estas disciplinas, en la práctica lo bueno que tiene es que te permite compartir miradas disciplinares que no son necesariamente, que son complementarias, pero que no son iguales, no son equivalentes, como por ejemplo en la economía, en la administración, pero en la administración estamos hablando del marketing, estamos hablando de una serie de otras cosas. La carrera de ingeniería comercial es del futuro, no, depende. Depende primero de lo que efectivamente esa carrera de ingeniería comercial te presente en la malla. Depende si eso que está en la malla, que son los cursos, está acompañado por profesores que comparten la mirada real, pero también con la mirada académica. Depende si las metodologías de aprendizaje son más actuales y te preparan mejor para este proceso de adaptación. Entonces, más que la carrera de ingeniería comercial como un concepto abstracto, yo creo que hay ciertas carreras de ingeniería comercial, o más bien carreras de negocio en el mundo, que están preparando mejor a los alumnos para esta incertidumbre, estos desafíos, que otras. Entonces, yo sí creo, la respuesta no es sí o no categóricamente, sino que depende de la carrera de ingeniería comercial, en qué universidad tú la estudies. Yo creo que hay proyectos súper interesantes en Chile, por supuesto creo que la Universidad de Desarrollo tiene uno de esos proyectos, que me hacen pensar de mejor manera desde el punto de vista no solo del prestigio, que eso se lo han ganado muchas universidades, pero de qué tan bien forman en esta capacidad de adaptación a los alumnos. Ya, lo que sí creo que ya está de retirada, a pesar de que hay muchas universidades muy prestigiosas que no han querido asumirlo, es que no es posible educar a un ingeniero comercial hoy día como se educaba a mi papá cuando estudió ingeniería comercial hace 500 años atrás. Y ahí está la pregunta, yo creo que es central. Para poder responder eso es, más que responder sí o no, es, depende
haga las preguntas correspondientes que yo hice a las universidades, y en función de la respuesta, yo creo que ahí ustedes podrán llegar a la conclusión si es o no una carrera del futuro. Relacionado con lo mismo, ¿qué crees tú que es lo necesario para sobresalir dentro del mercado laboral como ingeniero comercial, considerando que el campo laboral está copado? A ver, es que yo parto de un supuesto distinto. Los ingenieros comerciales nunca van a tener el campo copado. Y por la sencilla razón de que la oferta de empleo, o sea, porque las herramientas del ingeniero comercial son tan diversas que en la práctica el ingeniero comercial se puede desarrollar favorablemente en la gran mayoría de las industrias y en la gran mayoría de los trabajos que uno puede hacer, desde el mundo público, desde el punto empresarial, con lucro, sin fin de lucro. Entonces, yo no estoy de acuerdo, encuentro legítima la opinión, pero no estoy de acuerdo con que el campo laboral esté copado. Ahora, la pregunta es si hay muchos ingenieros comerciales, sí, pero el adjetivo si es mucho, o sea, más bien la adjetivización si es mucho, poco, bueno o malo, eso va a depender más bien del profesional más que del campo laboral, porque el campo laboral para los ingenieros comerciales probablemente está entre los campos laborales más amplios que puedan existir en el sistema de educación superior. Partiendo de la base de que muchos de nuestros egresados generan su propio campo laboral porque son emprendedores. Entonces, yo discrepo del supuesto de base. Ahora, ¿qué características? Yo sí creo que, vuelvo a insistir, yo creo que en la medida de que nuestros estudiantes tengan la capacidad de adaptarse y de desafiarse y romper las barreras tradicionales que uno ha arrastrado por 13 años en el colegio o por 18 años anteriores y por los mismos 5 años de la universidad, yo creo que eso abre más puertas. En ese sentido, el conocer otras culturas, atreverse a conocer a gente distinta, atreverse a hacer cosas que uno no estaba acostumbrado con personas con las cuales uno no estaba acostumbrado, yo creo que es parte de la clave de lo que puede el día de mañana abrirle más puertas que cerrar puertas en el desarrollo profesional. Una pregunta sobre medicina. ¿Crees que medicina sea una carrera con mucho futuro? O sea, medicina es una carrera que en el fondo, voy a ponerle en términos no peyorativos, pero la materia prima del médico no se va a acabar nunca, que son los enfermos. ¿Ya? Y en ese sentido creo que medicina es una tremenda carrera. Claramente, lo que sí va a pasar es que estas carreras que son muy tradicionales como medicina, no quedan ajenos de la capacidad de adaptación. Es decir, así como yo mostraba el ejemplo de la vaca y del trabajador de la tierra, el médico hoy día está enfrentando una realidad que parte de las cosas que los médicos hacían van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Es decir, pongo un ejemplo solamente, el diagnóstico. Lo que hacen los médicos hoy día es más bien una aproximación probabilística donde el paciente le transmite cuáles son los síntomas, se piden exámenes adicionales y en función de lo que el médico sabe y el consejo de otros médicos y la experiencia del médico es capaz de recetar algo. No con la seguridad total de que eso le va a hacer bien, sino que con una probabilidad mayor dado los síntomas. En el fondo lo que hace el médico, no lo quiero simplificar porque es un tremendo trabajo, pero es tomar, identificar patrones y dar respuestas. Ahora, piensen ahora en que ustedes tienen un computador que es capaz de manera dinámica de estar tomando la información de las investigaciones en esa sintomatología día a día en todo el mundo y ver justamente cuáles son las decisiones más acertadas desde el punto de vista del tratamiento o la medicación. Ahí el médico, la verdad, es que no tiene comparación ni tiene la capacidad de poder competir. ¿Significa esto que se van a acabar los médicos? No. Significa esto que el rol de los médicos va a ir mutando hacia otras competencias y no perseverar en aquellas cosas que una máquina lo puede hacer mejor. Entonces, insisto, yo creo que muchas de las carreras profesionales tienen espacio en el futuro, pero la respuesta no es sí o no, es lo van a tener en la medida que esos profesionales y las universidades que generan esos profesionales tengan la capacidad de entender cuáles son las tendencias y adaptar justamente la enseñanza y la experiencia educativa de sus alumnos. Joaquín Álvarez pregunta, según tu opinión, ¿por qué deberíamos preferir la UDD para estudiar ingeniería comercial? Buena pregunta. Por el decano, no. Lo más importante,
¿Por qué debiesen elegir? Es una buena pregunta. Yo creo que el UDD tiene un proyecto que es súper claro y que probablemente hay un número importante de alumnos que se sienten identificados con ese proyecto. Entonces, aquí no solamente importante, que sin duda que es importante, el prestigio histórico de ciertas universidades, eso sin duda que es importante, porque es un reflejo de que han hecho las cosas bien, pero aquí lo importante no solamente es apuntar al prestigio subjetivo, sino que a la adecuación desde mi perspectiva, desde mis necesidades, desde mis intereses del proyecto educativo que esa universidad me plantea en la carrera que a mí me gusta. Entonces, ¿para quién creo yo que es una carrera adecuada? Es primero, para personas que sean inquietas, ¿ya? Y esa inquietud no solamente medida por déficit atencional, que tengo yo, sino que medida por inquietud de no conformarse con la comida en la boca en términos de casi comida rápida, con por ejemplo, con que le cuestionen cosas que se dan por evidente, con que los provoquemos en que traten de emprender, con que también los provoquemos en que si usted no sabe tanto inglés, aprende inglés porque créame que le estamos haciendo un favor y por ende tienen que tomar ramos en inglés, no solamente para aprender inglés, sino que para ramos de la carrera en inglés, que ojalá los provoquemos a que salgan de Chile y por último a que ojalá todos los contenidos que se pasan importantes en la carrera puedan ser aterrizados antes de que egresen, por ejemplo, las prácticas. Ese es el proyecto que tenemos nosotros, y si tú eres una persona inquieta, que anhelas tener una experiencia universitaria que no sea tan lineal, la Universidad del Desarrollo creo que tiene un buen proyecto muy interesante. Eso sería mi respuesta. Perfecto, Matías, muchas gracias. Esas son las preguntas que han hecho los alumnos esta tarde. Gracias por acompañarnos y participar en esta charla. Gracias a ustedes. Que les vaya bien.